a saludar a Luis Dallaglio, que ha venido directo desde la consultora Delfos para acá. Saludos, Lagui. Sin escala, Luis. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy Hola, bien. Luis. ¿Vos? Muy bien, Todo en tranquilo, orden. acá estamos. Todo en orden. Todo en orden. Bueno, te traigo un tema Sí. de coyuntura, Bien. o no sé si de coyuntura, de la vida de los Sí, argentinos. de coyuntura para siempre. Para siempre. Bueno, esa. Una buena definición. Tema inflación. Ah, Vos sabés que hace poquitito se cumplieron 31 años de la ley de convertibilidad. sí, 31 años. Que veníamos de una hiperinflación, habíamos llegado a tener, ya lo vamos a ver, hasta 1.800 puntos interanual Sí. de inflación. Y el primer año de la convertibilidad lograron bajarlo al 80%. Sí. Ahora las estimaciones de las más pesimistas están hablando de más de 60 puntos. Sí. Es decir, está habiendo una escalada de nuevo de la inflación, de nuevo la inflación vuelve a estar como una preocupación realmente grave en la cotidianeidad de los argentinos. Pero yo te traigo, ¿cuál fue el efecto de aquella ley de estabilidad, de convertibilidad? De convertibilidad. Perdón, que se puso en práctica un 27 de marzo de 1991, ¿sí? Mirá vos. Por iniciativa del entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Mira este dato, Aldo, un dato de color, un dato de contexto. Entre diciembre del 89 y diciembre del 90 la inflación había sido de 1.343%. O sea, si vos ves este dato, decís, qué bien que estamos. Sí, sí, sí. Es decir, vos ves ese dato y decís, che, estamos bárbaros todavía. Sí, ahora estamos... Estamos fantásticos. Y entre diciembre del 90 y del 91 había bajado al 84. Seguimos estando estupendo. Sí. Si firmemos acá. Exactamente. Bueno, pero esta era la situación que se vivía a principios de la década del 90 con la Argentina, que le costó a Raúl Alfonsín su primera hiperinflación irse antes del gobierno, que lo hackeó fuertemente apenas comenzó el mandato de Carlos Menem, también con la hiperinflación, y que llevó a esta decisión de dictar esta ley de la convertibilidad, que significaba poner un peso, un dólar. Claro. ¿Te acuerdas que había una publicidad que decía, ahora la Argentina tiene peso, la moneda de la Argentina tiene peso, una cosa así era? Bueno, generó sus consecuencias posteriores. Sí, sí, la vivimos en el 2001. En el 2001, exactamente. Pero vamos a ver qué opinaban los cordobeses por aquel entonces de cómo le estaba yendo con la convertibilidad. Aldo, no vaya a ser que se le ocurra a alguien volver a la convertibilidad. No nos olvidemos de que el actual presidente Alberto Fernández formaba parte para aquel entonces de los equipos técnicos y estaba cerca de Domingo Felipe Cavallo. Pero fíjate este dato. Le preguntábamos, comparado este año, ¿sí? Con el anterior, acordate que esta encuesta es del 91. Comparado este año, si en 1991, con el anterior, es decir, con el año 90, la situación económica en Argentina es, a su juicio, mejor, igual o peor. Ya decían en un 55,1% que era mejor. Mirá el impacto que tuvo el hecho de poner en práctica la estabilidad. Igual casi el 26% y peor el 20%. ¿no? Pero ya había un cambio. Aldo, veníamos, vos viste la inflación, la hiperinflación, 1.800 puntos, una cosa invivible. La plata era como agua, digamos, vos querías llevar agua de acá hasta donde está la vaca y llegaba sin agua en la mano. Digamos, Miremos la placa que sigue y cuál era el motivo por el cual decían los cordobeses que la situación económica era mejor que el año anterior. 53,6% por la estabilidad de los precios. Claramente la convertibilidad había generado primero la sensación, el alivio de salir de una locura de inestabilidad de precios y demás. Lo segundo era la reactivación económica, porque hay más fuente de trabajo, porque hay mayor consumo, porque mejoró la calidad de vida, porque hay estabilidad laboral, porque hay mejores salarios y por otros motivos. Esta es una encuesta que hicimos el 7 de diciembre de 1991 en la capital de la ciudad, de la provincia de Córdoba. Pasemos a la placa que sigue. Y la placa que sigue era... esta era la opinión de por qué decían que la situación estaba mal todavía, ¿no? Y decían por la caída en los salarios. Es decir, acá ya se preanunciaban algunos efectos que después se agravaron por la estabilidad, Aldo. Por la caída de los salarios, por la reducción de las fuentes de trabajo, por la falta de reactivación económica, por la calidad de vida, por los aumentos en los precios. Todavía había
80 puntos de inflación, por el menor consumo de productos, por inestabilidad laboral y por otros motivos. Es decir, acá ya se empezaban a preanunciar algunos de los temas que podían llegar a ser después, o que fueron después los detonantes de la propia estabilidad, ¿no? En el 2001. Pasamos a la placa que sigue y le preguntábamos cómo creía que iba a ser el año 92. Claro. Llegó, estaba escuchando ayer unas declaraciones de Carlos Menem, llegó en el año 94 al piso de el mejor momento de la inflación, ¿no? Fueron los niveles más bajos que se registraron por aquel entonces. Pero también la expectativa moderada todavía, porque la mitad de la población decía el 53,3%, que el año 92 iba a ser mejor. Iba a ser mejor. El año que iba a ser igual al año 91, el 20%, y que iba a ser peor bajaba la mitad, al 10%. Al 10%. Es decir, ya había más optimismo, con lo cual, evidentemente, la estabilidad, la convertibilidad estaba generando un efecto que generó un ruido político. ¿Te acordás lo que generó? Mirá la placa que sigue. Le preguntamos si tuviera que destacar a algún político por su gestión durante el año 1991, ¿a quién elegiría? Mirá, Angelos. Estamos hablando del 91. 91. ¿Sí? Mestre, quien era el intendente de la ciudad. Sí. Pero fíjate este dato, ya estaba Cavallo arriba de Menem. Mirá vos. Ya era Cavallo. Claro, el dueño. El dueño de la convertibilidad y del momento político que estaba viviendo la Argentina, porque le sacaba 3 puntos al presidente por encima de lo que era. Martí, que todavía ni siquiera era intendente, era ministro de Desarrollo Social del gobierno de Angelos. Y ninguno, que esta era la clásica, que sigue siendo un clásico dato. 37. 37,5 no destacaba a ningún dirigente político. Cualquier dato o similitud con la actualidad no es pura consecuencia. Exactamente. Es una realidad de la Argentina de 30 años, Aldo. Estos datos tienen 31 años, Aldo. Ya pasó toda una vida, la inflación sigue siendo un problema. Y asomarnos a lo que fue el horror de la hiperinflación y ver lo que está pasando hoy en la Argentina con la inflación y esta guerra declarada, y no tomar en serio porque del otro lado tampoco hacen nada ni suman. La verdad que ya la hemos pasado muy mal los argentinos con ese tema. Acá está la información, acá están los datos, el recuerdo lamentable de cómo sufrían los argentinos, cómo sufríamos. Porque tener 1.800 puntos de inflación era una locura. 30 años sin solución. Una miradita de nuevo a lo que nos pasaba, no hace 20 como vinimos, hace 30 años, Aldo, y ya lo vivíamos de esta manera. 30 años, lo mismo. Y sigue siendo igual. Gracias, Luis. Nos vemos. Muy amable. Hasta luego. Bueno.